Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos, bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana se encuentra la doctora Catalina Cárdenas, doctora de Atención Primaria del Centro de Salud Arguineguín. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Hoy vamos a tratar con la doctora el tema del VIH, el virus de inmunodeficiencia humano. Doctora, empezamos con este tema hoy. Pues efectivamente a mí me pareció oportuno tratarlo hoy, teniendo en cuenta que el día 1 pues, fue el día de, digamos, de hablar un poco sobre este virus que, bueno, que está teniendo pues un repunte en la infección a nivel mundial, ¿no? Quizás un poco nos hemos relajado todos y hemos pensado pues que ya pues que es algo pasado y que ya no nos infectamos y estamos en una situación al revés. Quiero decir que por pasar de una situación donde le teníamos mucho miedo a una situación donde ahora nos parece que ya no nos infectamos, bueno, ha habido este repunte del VIH. Por tanto, hay que tener en cuenta efectivamente que tenerlo siempre presente en toda nuestra vida, tanto la vida sanitaria como la vida, digamos, que de relación con los demás, y pensar que bueno, que está teniendo un aumento actual y poner las medidas oportunas. Vamos a empezar definiendo un poco lo que es el virus de inmunodeficiencia humana. El virus es un virus lentivirus de la familia Retroviridae y causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Fue descubierto y considerado como el agente de la epidemia de SIDA por el equipo de Montagnier en Francia en 1983. El virión es esférico, dotado de una envoltura y con una cápside proteica. Su genoma es una cadena ARN monocatenario que debe copiarse provisionalmente al ADN para poder multiplicarse e integrarse en el genoma de la célula que infecta. Hay que tener en cuenta que es como digo yo, es un virus muy listo, que se mete en la célula, se integra. Se disfraza, ¿no? Sí, se disfraza de alguna manera y a partir de ahí pues empieza a replicarse. Los antígenos proteicos de la envoltura exterior se acoplan de forma específica con proteínas de la membrana de la célula infectada, especialmente los linfocitos TCD4. Hay que decir que efectivamente que las aclaraciones entre VIH y SIDA, mientras el VIH pues estamos hablando simplemente del virus en sí y el SIDA es el complejo, digamos, o síndrome de inmunodeficiencia, que es cuando ya ha avanzado la enfermedad y ya tiene todo un componente de patología asociada. La seropositividad es simplemente pues que da positivo a los anticuerpos del VIH y que lo que significa es que el VIH se encuentra en nuestro organismo. O sea que mucha gente pues cuando te va a preguntar las dudas y eso siempre te dicen, no, es que yo tengo anticuerpos pero no tengo el SIDA. Efectivamente, en eso tiene toda razón, tiene anticuerpos, no tiene el SIDA, pero quiere decir que si en un corto periodo de tiempo no pone tratamiento, no pone medida, va a tener ese complejo asociado que es el SIDA. No quiere decir, y también piensan que si tiene anticuerpos y no tiene el SIDA, no transmiten, y se transmite desde el minuto cero. Quiero decir que tú contagias desde el momento que a ti te contagian, o sea, esto es como una cadena que va pasando de unos a otros. Generalmente no aparecen síntomas durante largo tiempo, entre 8 o 10 años de media, y esto ha sido lo que ha llevado a que mucha gente que, por ejemplo, que se despreocupa y tiene relaciones, digamos, sin protección y además no se hacen la prueba, pues puede estar infectado, estarlo transmitiendo a otras personas que a su vez siguen la misma cadena y también que si lo transmiten y bueno, esa persona no lo sabe, va a decir, bueno, pues yo, como se suele decir, yo no he sido, ¿no? La persona parece que se siente sana, pero cualquier persona con el VIH puede transmitir el virus. O sea, una persona aparentemente sana puede tener el VIH, o sea, no hay ningún estigma ni ningún síntoma claro de que esa persona puede estar infectada, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, pues el colectivo tal, el colectivo no. Todos podemos estar en cualquier momento, por cualquier circunstancia, afectados por los anticuerpos del VIH. Porque o sea, cuando surgía al principio siempre se detallaba que era el colectivo homosexual, ¿no? El heterosexual no le iba a tocar. Efectivamente, eso sí. Y eso yo creo que llevó también a un despiste un poco, porque entonces ya nos íbamos siempre hacia un colectivo. Actualmente yo, por ejemplo, a todas las personas que acuden a consulta y quizás por malas experiencias que he tenido de no pedirlo y luego
que haya salido positivo, pues yo se lo pido. Eso sí es verdad, hay que pedirle autorización a la persona que tú se lo vas a realizar. No se la pido firmada porque como son pacientes míos, pues normalmente con que me digan que sí, ya está. Quiero decir que hay personas, hasta ahora, fíjate tú si es curioso, que se lo hago prácticamente a todos, nadie me ha dicho no me lo haga. O sea, que todo el mundo, sí, pídame todo lo que me pueda pedir, que tenga que ver con serología infecciosa, o sea, que la hepatitis B, la hepatitis C, el VIH, no he tenido ningún problema. Muchas veces los médicos tienen ese problema, ¿no? Que creen que los pacientes no van a querer, pero los pacientes están deseando de que, digamos que les invitemos a que realmente se miren a ver si lo pueden tener o no, porque todo el mundo, quien no ha tenido a lo mejor una relación algún día sin protección con una persona que no saben o no están seguros, o han tenido una pareja que a su vez no estaban seguras de ella o de él. Entonces yo creo que para mí, a todas las personas que acuden a consulta, por lo menos una vez, y yo siempre digo una vez al año, no hace daño, y practicar la prueba. Hay personas que que son de colectivos de más riesgo, o sea que tienen prácticas sin protección, y cada 6 meses vienen a hacerse la prueba. Y yo les digo, bueno, pero ustedes lo que tienen que hacer es protegerse, pero claro, dice, es que me explican que eso no siempre es posible, que lo entiendo, ¿no? Que ya que por lo menos no toman protección, vienen a ver si de alguna manera pues les ha afectado ese tipo de práctica de riesgo sin protección. Lo peor sería estar siguiendo ese tipo de práctica y no hacerse la prueba, porque entonces ya lleva que tú efectivamente, como en todo ese periodo de tiempo puedes estar hasta 10 años que no te dé síntomas, puedes estarlo transmitiendo a otras personas sin saberlo, y las otras personas están tranquilas pensando que tienen una relación bastante segura, ¿no? La persona parece que se siente sana, pero efectivamente cualquier persona lo puede transmitir. El virus va debilitando el sistema inmunológico lentamente. Cuando este se ha deteriorado, es más susceptible de contraer infecciones, por ejemplo, tuberculosis, neumonía y tumores. Es verdad que muchas veces nosotros sospechamos el VIH, que está infectado por VIH, cuando tiene una infección grave una persona pues de un colectivo determinado, ya sea toxicómano o simplemente una persona heterosexual que no tenga ninguna práctica de riesgo. No es la primera vez que una persona puede estar tan tranquila y que le contagien a su vez porque la otra persona de la pareja pertenezca a un colectivo de riesgo, o bien se haya ido algún día pues en otras circunstancias, ¿no? Quiero decir que haya tenido alguna relación extra y sin preservativo, sin protección. Entonces hay, como digo yo, infecciones tipo, ¿no? Una de ellas pues es la neumonía, otra de ellas es el herpes zóster, que nos hace sospechar que esa persona está teniendo pues una bajada de defensa, que es lo que nosotros solemos mirar. El SIDA constituye un estado avanzado de la enfermedad, pues significa que como consecuencia de inmunodeficiencia la persona tiene una o más de las enfermedades poco frecuentes que llamamos definitorias de SIDA. Hay una serie de enfermedades, efectivamente, lo que pasa es que yo hoy no quiero ahondar exactamente lo que es el SIDA en sí, sino en general, pero hay enfermedades que son definitorias de SIDA, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, tienes una infección por citomegalovirus, ya tú estás hablando de algo que no es lo habitual, o sea, nosotros normalmente no tenemos ese tipo de infección, y en cambio las personas que están afectadas por un VIH sí. Existen 2 tipos de virus de VIH, el VIH1 y el VIH2. El primero es más frecuente en España, el segundo es más frecuente en África. En una primera fase el VIH se reproduce multiplicándose activamente en las células infectadas. Para defender al organismo, pues crea estos anticuerpos específicos, pero no consigue eliminar al VIH. O sea que digamos que de alguna manera se crean los anticuerpos, pero estos anticuerpos no eliminan al virus. Disminuye la presencia de virus en la sangre, pero no impide que los virus sigan presentes y continúen su actividad en otros órganos. Hay que tener en cuenta que mientras cualquier infección vírica, nuestro organismo lucha contra ese virus y consigue, digamos, bloquear esa infección. En cambio, el VIH no es, como dices tú, se disfraza, sigue, cambia e infecta otras células y sigue la infección hacia adelante. Durante varios años el organismo continúa en una situación de aparente equilibrio, pero el VIH se sigue multiplicando de forma activa en las células e infectando a otras.
los anticuerpos empiezan a aparecer entre la segunda y la tercera semana desde que el virus entra en el organismo. Digamos que a los síntomas a estos síntomas que aparecen o que se llama periodo ventana. El periodo ventana es este periodo desde que entra el virus en el organismo hasta que, digamos, los anticuerpos se hacen positivos. Es un periodo donde para mí es quizás el más peligroso, porque además te lo pone cuando tú practicas la prueba, te viene ya del laboratorio. Una prueba negativa no significa que el resultado pueda dar positivo, porque estamos en el periodo ventana. O sea, siempre estamos en el periodo de ventana desde que hacemos la primera prueba, porque no sabemos efectivamente cuándo ha tenido esa práctica de riesgo, sino que nosotros lo hacemos, y menos mal que ahí queda reflejado para que también el paciente lo pueda leer. Por eso yo pienso que es importante que siempre la analítica la tenga el paciente, ¿no? Para que la lea y vea que efectivamente es así, que lo dice. No existen síntomas específicos cuya presencia permita confirmar por sí misma la existencia de infección por el VIH. Algunas personas presentan un cuadro pseudogripal en este periodo, digamos que es un periodo ventana, el periodo donde se ha llevado a cabo la infección. Entre 2 a 5 semanas después de la infección, la persona pues se encuentra con este síndrome, un poco malestar general, cansancio, debilidad. Tras 10 años de infección sin tratamiento, aparece lo que es digamos, los síntomas más típicos de la infección por VIH, que es la pérdida de peso superior al 10%, la fiebre persistente o sudoración nocturna durante más de un mes, diarrea crónica durante más de un mes también, y fatiga persistente y aguda. Si por un lado el periodo de ventana tenemos que es como una gripe, por otro lado tenemos que cuando ya empieza a aparecer la auténtica enfermedad después de 10 años, ya tenemos como si fuera una enfermedad crónica o como si fuera una infección grave, ¿no? Una infección grave como puede ser la tuberculosis, porque aparece la pérdida de peso, la sudoración, el aumento de fiebre por la tarde, y entonces ya nosotros ya tenemos que tomar otra medida. Y los ganglios también se inflaman. Aparece efectivamente la afectación ganglional, pero esto tampoco confirma su diagnóstico. Tras una práctica de riesgo hay que acudir al médico y practicar la prueba. Siempre debemos pedirlo nosotros, quiero decir que no hay que esperar a que el médico te diga, bueno, ¿y usted cree que tal? Yo pienso que aquella persona que piense que se puede haber infectado por el VIH o que puede haber tenido una situación de riesgo, que pudo haber estado en una situación de riesgo, pedirlo sin ningún problema, que nosotros no vamos a decir nunca que no. Quiero decir que de hecho hay sitios donde además la prueba se hace de otra manera, ¿no? Hay sitios específicos para que se practique la prueba, pero bueno, siempre yo pienso que es mejor acudir al médico de cabecera, porque con el médico de cabecera... Que el que te conoce, ¿no? Exacto, una te conoce, otra te va a hacer un seguimiento después, y otra, cuando tú has tenido la duda, quiere decir que tú no estás tomando medidas, y entonces ya el médico de cabecera te te va a dar, digamos, pautas, te manda con enfermería, además te pone una cita con enfermería, para que tú, digamos que en la próxima ocasión ya no te pase esto, sino que ya tú tomes medidas. Es verdad que mucha gente, sobre todo, no ahora, pero ahora porque ya la gente vuelve a ser consciente otra vez de que digamos que el SIDA ha repuntado, digamos, pero hay otras muchas personas que hace 2 años o 3 decían, bueno, ya eso, el SIDA quedó en la historia. Yo digo, no, ¿cómo que ha quedado en la historia? El SIDA está ahí. No hay ningún tratamiento específico, digamos, no hay una vacuna como tal. Si no hay una vacuna, pues está simplemente lo que hay un tratamiento que lo puede convertir en una enfermedad, estilo de enfermedad crónica, ¿no? Donde tú vives de una manera más o menos normal, pero con precauciones, como digo yo, y cuidándote. En la medida que tú te cuidas, o sea, si eres las personas, por ejemplo, las que se contagiaron porque son, digamos, consumidoras de drogas, si dejan la droga, las personas que tienen una práctica de riesgo, pues de alto riesgo, como nunca mejor dicho, pues si se controlan, si toman sus medidas, pues ya no hay reinfección, con lo cual es mucho mejor. O sea, que bueno, que esto... Pues efectivamente, tras una práctica de riesgo, acudir a su médico de cabecera, hacerse la prueba, y si es negativo, pues podemos estar ante el periodo de ventana. Significa que hay anticuerpos, pero no suficientes para su positividad. Se tarda entre 2 a 8 semanas para detectar los anticuerpos visibles.
Pero también es verdad que nosotros solemos poner el periodo de ventana en unos 6 meses. Quiero decir que tú vas hoy, te da la prueba te da negativa y luego remites a los 6 meses. Se supone que bueno, que es lo que nosotros tenemos más o menos controlado en sí. Y que sí que es verdad que aquellas personas que realmente piensan que a los 6 meses le va a salir positivo, sí que vuelven. Las otras, las que se lo han hecho porque simplemente o tú se lo has recomendado como una prueba, digamos, dentro de lo que es las pruebas de serología infecciosa, o simplemente porque te lo han dicho como una posible causa remota de un contagio, pues entonces ya no vuelven a los 6 meses, simplemente pues ya nada. El resultado muchas veces en los sitios que lo hacen el test rápido pues está a los 30 minutos y luego hay que confirmarlo. Y bueno, las pruebas se pueden realizar en sangre, en saliva o orina. Normalmente nosotros pues las realizamos en sangre, en los centros de salud. Y hay que realizar la prueba si se está embarazada, pues a estarlo. Si tienes relaciones con personas desconocidas o si has tenido. Si has compartido material de inyección para el consumo de drogas, si has padecido alguna infección de transmisión sexual. Hay que tener en cuenta que si una persona que, por ejemplo, pues le ha dado otra serología de otra enfermedad infecciosa, por ejemplo, el VDRL o positivo, pues entonces hay que volver a repetir el VIH. Y si no se lo ha hecho, hacerlo por primera vez, puesto que a veces todo un conjunto de enfermedades de transmisión sexual se combinan en la misma persona, y sobre todo porque en muchos casos tienen que ver a lo mejor pues con otro tipo de relación más complicada, o digamos que de mayor transmisión, no solo, por no decir que bueno, que hay personas que se contaminan también con personas de la calle que no tienen ningún control sanitario, o sea que tienen una relación. Hay que ver que yo digo, cómo actualmente seguimos en esta situación, ¿no? Sin ningún control, no usando preservativo, y sobre todo muchos hombres tienen a lo mejor una relación esporádica con una persona, digamos, que ejerce, por ejemplo, la prostitución, y luego tienen su pareja en casa sabiendo que lo que a él le va a afectar le puede afectar a la otra persona, que si bien esa persona se ha expuesto, la otra no tiene por qué exponerse. Quiero decir que uno puede decidir a lo que se expone, pero la otra persona es una víctima, digamos, inocente. O sea que hay que tener mucho cuidado y siempre tener protección. Si tú pones protección en tu vida, le pones protección a toda tu familia, a todo tu entorno. Eso es igual que las adolescentes, que las madres piensan que el tema de los preservativos es solamente para evitar embarazos no deseados, pero después las enfermedades de transmisión sexual, que ya las tratará usted la próxima semana, doctora, que la madre no piensa en una enfermedad de transmisión sexual, sino van al embarazo, de que la niña se pueda quedar embarazada y no puede coger un gonorrea. Efectivamente, exacto, sí, efectivamente. Yo lo que últimamente sí que me estoy encontrando personas que, aparte de los anticonceptivos, utilizan preservativos. Sí, las dos cosas. Sí, las dos cosas, y yo le digo, bueno, yo para ver qué me dicen, no, muchas veces le digo, bueno, pero ya tú te estás tomando la pastilla, dice, sí, pero ¿y las enfermedades de transmisión sexual? Digo, amiga, tú estás muy bien informada. Yo lo hago a veces para, a ver qué me dicen, ¿no? Porque como hay que ver la información que tienen los niños a esa edad, porque muchos de ellos, bueno, si es como mi hija, por ejemplo, que dice que ella no se puede quedar embarazada, ¿no? Digo, no, que va, si tú no, vamos, tú no existes en el universo. Sabes que hay que dar información sexual a los adolescentes, y sobre todo en la etapa donde comienzan esas relaciones, porque comienzan en las relaciones, efectivamente creen que ni se pueden quedar embarazadas, ni se van a transmitir enfermedades de transmisión sexual, valga la redundancia. Y entonces yo creo que nosotros tenemos que poco a poco a los niños, a partir de los 12 años, irles informando, porque a partir de los 12 años pues ya empiezan a salir, sobre todo dependiendo del sitio, dependiendo de la zona, y más aquí en Canarias, por ejemplo, que tenemos un clima bueno, que prácticamente todo el año se puede salir, y dice, bueno, voy a quedar con un amigo que voy al cine. ¿Y tú qué sabes a dónde ha ido? Sí. A lo mejor donde menos ha ido es al cine. Quiero decir que la película que vio no fue esa. Entonces, fue otra película. Sí, fue otra película. Yo creo que efectivamente
una cosa es que confiemos, pero otra cosa es que prevenir siempre tiene que estar por encima de confiar. Sí. Y la prevención es muy importante. Y en cuanto al personal sanitario y no sanitario, doctora, también puede estar expuesto al VIH. O sea, el tema, ustedes también se tienen que proteger, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos un protocolo en caso de un pinchazo y demás, pues ya tenemos que acudir a medicina preventiva y ya nos hacen las pruebas y nos siguen haciendo el control. Pero sí que es verdad que nosotros siempre lo hemos dicho, ¿no? Que por ejemplo, el tema de usar doble guante y demás, tenemos que hacerlo siempre, sobre todo aquellas personas que, sobre todo enfermería, que está más en contacto, que coge vías y que hace las extracciones de sangre. Entonces, hombre, al fin y al cabo nosotros tocamos menos, pero los enfermeros tocan muchísimo más y deben estar muy protegidos. De hecho, claro, efectivamente se contaminan más a la hora de su práctica diaria. Por eso yo pienso que siempre nosotros tenemos que estar protegidos, siempre. Incluso la mascarilla, aunque es muy incómoda, porque yo me la he estado probando estos días con el tema del ébola, y la verdad que parece que te ponen ahí, que te asfixian, ¿no? Al principio, pero cuando llevas un rato ya te estabilizas y te relaja un poquito, porque hay que tener en cuenta que nosotros estamos con una mascarilla, estamos en situación de estrés. Una, porque la persona que viene no te ve, o sea, no sabe quién eres. A mí me hizo mucha gracia porque una vez que una doctora pues estaba atendiendo con el traje del ébola en urgencia, y bueno, o similar, ¿no? Un traje, todavía no estaba el traje que está actualmente, y entonces la paciente que era mía me dice, bueno, me atendió una doctora por urgencia que no supe quién era, dice, porque estaba toda forrada, como dice. Y es verdad, o sea, realmente nosotros tampoco podemos estar así todo el día, entre otras cosas, es muy incómodo y no se recomienda tampoco. Lo que sí, el personal sanitario puede coger resfriado rápidamente, sí, porque como con la facilidad de coger un resfriado hoy en día. Yo digo, yo cojo aquella enfermedad que está de moda esta tarde, ¿no? Yo, por ejemplo, esta tarde que estoy de urgencia, si empiezan a acudir personas con gastroenteritis, yo acabo con una gastroenteritis, y eso que se supone que yo he generado anticuerpos ya para todos los tipos de patología, pero como los virus efectivamente van mutando, pues siempre te los vas cogiendo. Y luego, cuando acabo ya la guardia el siguiente día y demás, ya acabo, muchas veces acabo pues con eso, con una de las patologías más frecuentes del día anterior. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Nosotros, yo pienso que hemos elegido esta profesión y es lo que nos toca, ¿sabes? Que tampoco, mientras no sea nada grave, efectivamente, teniendo en cuenta, por ejemplo, como estábamos hablando del VIH, una gastroenteritis, un resfriado, con un resfriado salimos seguros. Por eso yo pienso que es muy importante que los sitios donde nosotros estemos atendiendo a los pacientes estén ventilados, tengan buena luz. ¿Sabes? Que nosotros, por ejemplo, en el Centro de Salud de Arguineguín, antes estábamos en una consulta muy pequeña, donde si nos tosían prácticamente en la cara. Ahora no, ahora se ha reorganizado, pero a petición prácticamente nuestra. Quiero decir que nosotros no tenemos que estar vigilando las condiciones sanitarias, laborales sanitarias, sino que tiene que ser una persona que esté por encima de nosotros, que esté dedicada a eso y que vaya así de centro en centro mirando en qué situación nos encontramos. Igual, doctora, también el tema de los aire acondicionados, que tienen que estar vigilados y hacerse sus revisiones periódicas. El estado de los aire acondicionados es muy importante. Es muy importante, y la costumbre de los centros de salud muchas veces es que poner todos los aires acondicionados por la noche, por ejemplo, cuando estamos de guardia, para que se seque el piso. Y yo digo, vamos a ver, a mí es que eso sí que me cae hasta mal, no ya solo por el consumo de energía, sino porque yo me pongo mala. Digo, bueno, si quieres que se seque más rápido, no te preocupes, se secará. Pero que a mí el aire acondicionado, cuando no hace falta, cuando estamos en invierno, yo creo que lo debemos suprimir. Sí, es que no tiene sentido para mí, ¿no? El aire Además, hoy en día, doctora, bueno, ya estamos ya en época de diciembre, Navidad de compra, en los centros comerciales. Bueno, aquí en La Palma tienen la fea costumbre, o bueno, la ingeniosa costumbre de poner el aire acondicionado a tope para que te pones chaquetas de piel, abrigos para que te entre frío. Para que te entre frío y te incita a comprar esos abrigos, porque me lo decía ayer una señora, digo, pues sí, pues tiene razón, porque todo es un tema de marketing. La pobre señora de correos congelada, pero claro, incita a comprar chaquetones de piel cuando aquí estamos a 25 grados. Eso sí es verdad, porque nosotros la verdad es que llegamos al mes de diciembre y podemos
podemos llegar con una blusita normal y corriente y que prácticamente, hombre, yo acabo de dejar a mis hijos en el colegio en manga corta. O sea que imagínate tú que son niños pequeños y que no, y que bueno, que tenemos un clima, pues pienso yo que envidiable, que nosotros estamos deseando que llueva, pero que los que vienen aquí a pasar el invierno no quieren, ¿no? Sí, sí. Lo que quieren es que siga así. Pues bueno, para acabar un poco con lo que era el SIDA, pues efectivamente el VIH, la prueba del VIH voluntaria, requiere el consentimiento de la persona. Lo que yo decía, ¿no? Que el consentimiento es relativo, que para mí, si tú tienes una buena relación médico-paciente, con el paciente lo tienes que hablar. O sea que yo no necesito, normalmente procuro tener muy buena relación con mis pacientes, porque pienso que ellos a su vez no tienen otro médico de cabecera y no tienen por qué estar rotando de médico en médico. Yo creo que lo mejor es llevarse bien y bueno, si una persona se niega en un momento determinado a hacerse una prueba, pues yo se lo puedo explicar. Pero en general no se niegan. No se niegan. Hay otras no pruebas... no deben negarse, ¿no? No se niegan, no. Y hay otras pruebas que son más complicadas porque las pueden usar para el trabajo y demás. Tóxicos en orina o demás, que eso sí que yo lo respeto mucho y si no quiere hacérselo, pues no se lo hace. Porque en este momento, a ver, yo no soy una investigadora privada. Una cosa es lo que tú transmitas y otra cosa es lo que tú ingieres. Quiero decir que si tú ingieres pues benzodiazepinas, alcohol o lo que sea, yo no tengo por qué estar pidiendo continuamente tóxicos en orina o demás. Otra cosa es que el paciente me lo pida para demostrar que efectivamente que no está ingiriendo esos tóxicos. Y otra cosa es que te lo pida porque ya por una situación legal, por una custodia de niños o por algo. Eso sí, eso ya es obligatorio, pero como rutina no, esa no la pido. Pero sí que pido como rutina el VIH, no como rutina, sino que ya veo, por ejemplo, que ha pasado un tiempo que nunca ha tenido esa prueba hecha en el año, digamos, entonces le pido el VIH, se lo digo y la persona, el paciente nunca dice que no. Dice que sí. Sí, y entonces pues eso, la legislación española, que ahora viene el tema de los menores, establece la emancipación sanitaria a partir de los 16 años. Eso quiere decir que un menor de 16 no es un menor a nivel sanitario, porque yo he visto muchas veces que a los de 16 le dicen, tienes que venir con tu padre. Yo digo, no, a nivel sanitario tú no tienes que venir con tu padre, tú tienes que venir contigo mismo. O sea, contigo, ¿no? Que quiero decir que no hace falta que venga con el padre, con la madre, con un mayor. Cuando tiene 16 años. Con 16 no, con 16 yo lo veo bien. Otra cosa es que tenga alguna patología, alguna enfermedad, que haga falta un familiar, eso es distinto. Un familiar no es que tenga que tener la autorización de una persona de su entorno, sea madre, padre o hermano. Pero por eso yo creo que muchas veces el desconocimiento también de la edad sanitaria, edad de ser mayor de edad a nivel sanitario, pues lo tenemos, ¿no? Lo tenemos todos y yo creo que bueno, eso sí, muchos pacientes, en mi caso por ejemplo, no llegan a la edad sanitaria y me consultan cosas para consultarme porque me conocen desde hace muchos años, pequeños, y es verdad, cuando es un tema más complicado, pues aviso a los padres. Si es un tema que lo podemos hablar tranquilamente como si yo fuera su madre, pues ya está, lo hablamos directamente con el chico. Y si yo veo que se puede complicar, entonces yo digo, mira, es conveniente que hables con tu madre, y si no, o con tu padre, y si no, ya cuando yo lo considero oportuno, pues lo sigo con los padres. Pero en general, a partir de los 16 años pueden ir y pedirte la prueba del VIH sin ningún problema. Y el tratamiento, doctora, para esto es los antivirales, ¿no? Los antirretrovirales, pero que ya se ponen a nivel de hospitalario y ya nosotros tenemos que hacer un desvío hacia la unidad de medicina interna, que es quien lo lleva. La verdad que en ese aspecto nos tenemos mucha suerte porque tenemos unos profesionales magníficos en la zona que a mí me toca, que es el Hospital Insular, y bueno, que siempre te llama, que siempre se preocupa de cómo va ese paciente. Es increíble el trato que se le da. Nosotros además tenemos un sistema sanitario, como digo yo, que aparte, si quitamos las listas de espera o quitamos algún inconveniente, lo que es el profesional sanitario como tal, muy bueno. O sea, lo que pasa es que, bueno, como digo yo, no siempre todas las cosas, no siempre llueve a gusto de todos y a veces pues hay
pequeñas situaciones que llevan a esos comentarios a veces que trascienden la opinión pública por negativos, ¿no? También es verdad que cuando en las urgencias hospitalarias y demás nosotros tenemos que intentar no sobrecargarnos, siempre hay que intentar resolver en el centro de salud y cuando ya tú no puedes más, pues entonces pues desvías hacia el hospital o hacia el CAE de referencia, quiero decir, el centro de atención especializada, pero que en general no, vamos, que estamos bastante bien. Desde atención primaria se resuelve todo lo máximo que se pueda resolver. Exacto. Pedir pruebas, analíticas. Al igual, sí, no, pruebas, depende qué tipo de pruebas, porque muchas veces la gente va o los pacientes van con la idea de que yo le pida una resonancia, digo, eso yo no puedo. Claro. Eso lo tiene que pedir un traumatólogo, lo tiene que pedir, eso se pide, hay pruebas que son específicas de especialistas, ¿no? Y hay otras pues que sí la podemos pedir nosotros y cada vez más, o sea que bueno, que está bastante bien. Pero que también es verdad que nosotros debemos intentar pues por todos medios eso, no colapsar el servicio y por otro lado las urgencias hospitalarias son para lo que son. Y también lo que yo le digo muchas veces a los pacientes, digo, si ustedes tienen que colaborar con nosotros de tal manera que si ustedes ven que hay una situación anómala en un servicio, por ejemplo, nosotros tenemos una situación anómala con ginecología del tablero, ¿no? Yo digo, pues me lo dicen a mí, yo lo he consultado, pero parece ser que no, por ahora no tiene solución. Quiero decir que yo desvío a los pacientes al ginecólogo del tablero, el ginecólogo del tablero pues no les da la respuesta, digamos, adecuada en ese momento, sino que dice, bueno, eso tiene que ser el médico de atención primaria, eso tiene que... Y lo vuelve hacia atrás. Yo digo, cuando yo mando hacia un ginecólogo, cuando desvío hacia un ginecólogo, es para que realmente pues el ginecólogo pues lo vea, ¿no? Que tampoco pasa nada. Y en eso los pacientes tienen que estar codo a codo con el médico, ¿no? En la misma unión, porque digamos que nosotros para poderlos defender tenemos que saber las cosas como están, o para poder, digamos, actuar o quejarnos, porque hay veces que yo pienso que bueno, que hay situaciones de determinados especialistas que por una serie de circunstancias o porque ellos desde su órbita lo ven como una chorrada, dice, bueno, ¿para qué me han mandado hasta aquí? La de siempre, Catalina Arguineguín, por ejemplo. Otra vez, yo me pongo de ejemplo a mí para que así parezca más... Sí, otra vez me envía a esta paciente que tenía que haber sido no sé cuánto, le tenían que haber hecho no sé qué prueba, y boom, y la mandan otra vez para Arguineguín. No. O sea, si ya la tiene en el centro de salud en el CAE de vecindario, pues terminale tú de hacer la prueba y no la desvíes otra vez hacia un sitio que está muy lejano porque a lo mejor no es de Arguineguín, sino es de otro sitio, es de Cercado Espino, y entonces eso le lleva pues un traslado y un dinero que se gastan las personas cuando se trasladan a los centros de atención especializada o a los hospitales insulares. Pues bien, doctora, lo dejamos aquí. Pues en este tema, no relajarse, doctora. Efectivamente, yo pienso que lo más importante es no relajarse, y el segundo para mí es, si la prueba te da positiva, no pasa nada, o sea, no lo ocultes, porque ocultarlo lleva a que tú no te trates, y si no te tratas va a ir empeorando. O sea que primero no relajarte, protegerte y después simplemente tratarte y con tus relaciones, con las relaciones que vayas a tener, pues comunicarnos. ¿Sabes? Que yo pienso que eres más sano si tú comunicas lo que tú tienes. O sea, no tienes por qué avergonzarte de tener una enfermedad que es una enfermedad normal y corriente. Quiero decir, todas las enfermedades para mí son normales y corrientes porque son enfermedades. Ninguna es fuera de sí, ni siquiera como ahora el ébola parece que, bueno, pero es que te tienes que tapar hasta, bueno, yo creo que una persona que venga con ébola, a mí no me va a venir en la frente que tiene ébola, o sea que de entrada yo no voy a estar vestida, no voy a tener el traje, o sea que tenemos que tener la precaución que tenemos que tener con todos los pacientes, y bueno, y saber que estamos en una situación de como yo digo, de primera línea, de batalla. De batalla, y ya está, y admitir que eso es así, no pasa nada. Pues nada. Gracias, doctora, y eso, que la población no se relaje y sobre todo el preservativo, doctora, en cualquier práctica sexual. Y sobre todo también, como tú decías antes, la población joven, que no piense que eso, porque los jóvenes sí que tienen a pensar que eso
es algo que le pasa a otro, como Sí. yo puse el ejemplo, para no poner un ejemplo de mí, eso no me va a pasar a mí nunca. Digo, no, claro, si es que tú no, vamos, pues eso nos puede pasar a todos, efectivamente, en cualquier momento de nuestra vida, porque nuestras vidas están en continuo movimiento y pueden cambiar. Quiero decir que una persona dice, no, a mí no me pasa porque yo estoy casada o estoy casado. Digo, no, no tiene nada que ver. Digo, tú estás casada, pero tu marido sabe dónde está ahora, ¿no? Entonces, pues, digo, o al revés, ¿no? Sí, el señor que diga, no, yo siempre estoy con mi señora, tal. Digo, ¿y tú sabes dónde está tu señora a las 24 horas del día? No, no lo sabe. O sea que bueno, que siempre, no es que incite yo a la desconfianza, pero sí incito a la prevención. Y la prevención se hace pues a través de prueba y de preservativo. Preservativo. Pues nada, gracias doctora por estar aquí esta mañana. Gracias a ti. Espero que la entrevista con la doctora Catalina Cárdenas, doctora de Atención Primaria del Centro de Salud de Arquinín, que hoy hemos tratado del VIH, haya sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria.